Muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles este jueves. Ya casi estamos finalizando este curso importantísimo. Mi nombre es Frederick Urbina, soy instructor de jóvenes caficultores. También soy instructor del aula móvil, con la que hemos compartido con muchos de ustedes que han llegado a los lugares donde hemos impartido las charlas básicas de catación y barismo. Pues es un gusto saludarles el día de hoy. Una clase muy importante. A desarrollar la última clase ya de este curso focalizado. Esperamos que la reciban con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Y pues mañana es la clausura, mañana nos graduamos, mañana hacemos el evento bonito de graduación, de todos tienen la posibilidad de poder compartir algunas de sus experiencias. Ya tenemos dos de sus compañeras que van a representarlos mañana en el evento de grabación. Es un gusto saludarles, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos con vida, gracias a Dios que estamos con salud, con energía. Ya se aproxima la cosecha, la temporada. Bueno, en unos lugares ya están sacando los primeros granos de café, qué bonito, ¿verdad? Que ya la temporada de café es lo que nos mueve, nos da energía, nos da motivación para hacer buenas prácticas y poder implementar todos los temas que hemos visto en estas clases, en estos cursos, pues poderlos aplicar ahorita en nuestra finca. Ya viene la temporada, pronto vamos a dar un curso grande también, donde vamos a incluir temas de beneficiados, en fin, un tema bastante grande. Hoy es un tema muy importante, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Espero que, bueno, las recomendaciones ustedes ya las saben. Una buena conexión a internet, hay que tener algo donde anotar por si quieren hacer sus preguntas o anotaciones. Es importante también que ustedes tengan algo donde anotar para que también les sirva más adelante para ver las recomendaciones. En el momento de que usted quiera implementar alguna acción o alguna recomendación que se dé en el curso, usted ya lo tenga ahí en sus anotaciones. Los que están en Zoom, pues lógicamente tienen que apagar su micrófono, su cámara, utilice audífonos si les es posible para que mantenga una concentración. Los que están en Facebook, pues también van a poder hacer sus preguntas por Facebook, igual los que no están conectados a través de YouTube. Bueno, el tema de hoy es muy bueno, ¿verdad? Se llama Diagnóstico y Diseño del Sistema Agroforestal. Tenemos un colega forestal que nos va a impartir la clase el día de hoy, el compañero Domingo. Es un ingeniero forestal con orientación al manejo de cuencas hidrográficas de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR. En su experiencia, pues tiene alta experiencia en análisis de vulnerabilidad, la experiencia en gestión para la reducción del riesgo, experiencia en manejo y producción de plantas en viveros, experiencia en la implementación de sistemas agroforestales y plantaciones con fines comerciales, experiencia en procesos de certificación de plantaciones forestales, experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo comunitario, actualmente como parte del equipo técnico del proyecto Bosques del Mañana, ejecutado por la Fundación Conducafé. Él es el ingeniero Domingo, es una persona muy dinámica, ¿verdad? Que le gusta mucho platicar, enseñar, así lo encuentran ustedes por ahí en lugares donde tenemos algunos de los proyectos, pues no duden en acercarse a él y poder hacer sus preguntas. También les recordamos, jóvenes, que por favor, una vez que reciban la clase, hagan el registro de asistencia. Ahí están los links en cada una de las, ¿cómo se llama? De las presentaciones en vivo, las clases en vivo. Al final está en el link de descripción, está el link para que usted pueda registrar su clase, para que de esa manera no tenga problemas con su diploma y se lo podamos enviar a su correo electrónico. Si no ha recibido ninguna clase, entonces le invitamos a que la vuelva a ver. Ahí están grabadas, ahí están todas las clases grabadas. Si se perdió alguna, vuelvan a ver, haga su asistencia y nos manda todo. De esa manera vamos a poder tener certeza que usted recibió todas las clases. Bueno, sin más palabras, los dejo con el ingeniero Domingo. Ingeniero Domingo, la sala, los alumnos son suyos. Adelante con ese conocimiento. Gracias, compañero Freddy. Buenas tardes a todos, donde quiera que se encuentren. Espero la estén pasando bien y estén disfrutando de esta tarde. Esperamos compartir con ustedes un poquito de lo que hemos aprendido en este proceso que llevamos trabajando en lo que son estos temas. La verdad es que
Son temas muy bonitos, muy variados, algunos de ellos, y que nos dejan mucha enseñanza. Lo más importante de esto es la aplicación de ellos en el campo, que es lo que nos va a dar y hacer la diferencia a nosotros, ¿no? El tema de hoy, como lo decía el compañero Ferry, es diagnóstico y diseño de sistemas agroforestales. Sabemos que como caficultores, como dueños de finca, necesitamos diversificar un poco nuestros cultivos para que nosotros podamos tener mayores y mejores alternativas que desarrollar, y de esta forma nosotros podamos obtener mejores beneficios en este caso, ¿no? Entonces, para entrar en materia, vamos a perseguir algunos objetivos, conocer la importancia del diagnóstico en este caso para la implementación de los sistemas agroforestales, qué nos sirve, qué ventajas nos da el tener un diagnóstico a nosotros, las ventajas que nos va a dar esto para poder diseñar un sistema agroforestal que sea acorde a el área o a nuestra finca en este caso, ¿no? Para que nos deje los beneficios que nosotros queremos, ¿no? Cómo podemos integrar otros cultivos también al cultivo de café, y que este no vaya a dañarnos en el tema de producción, sino que más bien nos vaya a ayudar a nosotros a mejorar la producción y aumentarla en este caso, ¿no? Porque esto al final es lo que buscamos para que nosotros podamos tener mayores beneficios económicos en este caso también, ¿no? Y el manejo de maderables en asocio con café, ¿no? Que es otra parte importante. Ya desde mucho tiempo atrás se viene haciendo de una manera, podríamos llamarlo empírica, pero que se ha venido integrando tanto maderables como especies leñosas de valor comercial o para leña en sí, y que esto al final nos deja a nosotros mayores y mejores beneficios también, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poquito de qué es el diagnóstico. El diagnóstico como tal es la recopilación y análisis de información que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra finca, dentro de nuestro entorno. La parte biofísica, que nos habla de qué especies podemos tener ahí, con qué interactuamos a diario nosotros, tanto en la parte de flora, fauna, agua, suelo, y la dinámica que estas realizan a diario dentro de nuestra finca, ¿no? Y la parte socioeconómica, conocer nosotros cuál es nuestra situación económica como productores, y que al mismo tiempo nosotros podamos integrar la parte productiva para el tema de mejorarla, y la parte de la cultura y familia, ¿no? Cómo nosotros podemos ir cambiando algunas costumbres que tenemos y implementando nuevas estrategias, nuevas prácticas que nos ayuden a mejorar cada día en nuestra finca, y que la vayan convirtiendo en un sitio de trabajo más ameno, más complejo, más completo, que nos deje mayores beneficios al final, ¿no? Entonces, el diagnóstico además nos puede ayudar a determinar cuáles son las fortalezas que podemos tener, qué debilidades tenemos, y al mismo tiempo el tema de amenazas y cuáles son las opciones que nosotros vamos a tener para contrarrestar esas debilidades y poderlas superar, y tener mejores condiciones dentro de lo que es nuestra finca en sí, ¿no? Aquí algunas fases de lo que es el diagnóstico. La parte de información general, recopilar información de la finca. En este caso, si nosotros somos propietarios, podemos acercarnos a algunos proyectos o algunas instituciones que estén desarrollando actividades de esta índole dentro de lo que es nuestras comunidades, nuestros municipios. Y si somos personal técnico que puede o que está implementando estas actividades en algunas zonas, pues podemos hacer esta parte, ¿no? Esto, la caracterización de la finca, el sistema de producción que se tiene, cuáles son los cultivos que tiene en este caso el agricultor o que tiene la persona como agricultor en la finca, si estos cultivos son anuales, son perennes o de tiempo de corto. Entonces eso lo identificamos nosotros. Si tiene plantaciones dentro de la finca, si no las tiene, normalmente nosotros vamos a encontrar en la mayoría de las fincas
asocio del café con guama, asocio del café con otras especies nativas de la zona que ayudan a mantener el entorno de una mejor manera, ¿no? Ahora en la actualidad pues se están implementando sistemas agroforestales más complejos donde nosotros integramos especies de alto valor comercial para en el futuro pues tener mejores oportunidades tanto en la parte económica como también en lo que es ir generando resiliencia al tema de cambio climático, que también es otro de los problemas que nos ataña en la actualidad, ¿no? Entonces, la parte de comercialización es importante también, saber cuáles son los mercados más cercanos que nosotros tenemos. Sabemos que en muchas de las zonas igual el tema de comercialización del café es un poco práctico, más fácil, pero también en nuestra finca nosotros podemos integrar nuevos cultivos agrícolas que también nos ayuden a generar por ahí otros ingresos para la sostenibilidad de la misma finca, ¿no? Recordemos que año con año los precios del café fluctúan, algunas veces bajan, otras veces suben y así está. Entonces, esto nos puede ayudar a nosotros a darle mayor sostenibilidad a lo que es nuestra finca, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver en la imagen una ficha donde podemos recuperar toda esta información general de la finca, la parte biofísica de la finca, algunas características de la finca. Nosotros debemos de conocer bien nuestra finca, todo el entorno que ella tiene. Mucha de esta información nosotros la podemos extraer mediante lo que es la parte de información mediante observación. De ahí podemos hacer indagaciones con personas de la zona para el tema de cómo es o cómo era la flora, la fauna en ese entorno, y de esa manera nosotros podemos colaborar para que vivamos en un tema de armonía con la naturaleza misma, ¿no? Nosotros no dejamos de producir, pero también le damos a la naturaleza el espacio que ella necesita para que la flora, la fauna se pueda desarrollar de una mejor manera, ¿no? Y eso nos va a nosotros a ayudar a mantener lo que es un equilibrio ecológico en nuestra finca y mejores condiciones, ¿no? Dentro de todo el sistema, ¿verdad? ¿Qué es el diseño agroforestal? Ya hablamos un poquito de lo que es el diagnóstico. Por el tema de tiempo, tal vez no vamos a profundizar mucho en esa parte, pero queremos integrar los dos términos juntos en un solo concepto. Vamos ahorita con el tema de lo que es el diseño agroforestal. Es la búsqueda de oportunidades que nos permitan manejar en forma óptima el componente leñoso que tenemos dentro de un sistema o finca en este caso, ¿no? Se evalúan las oportunidades, las razones sobre la situación y el potencial que nosotros podemos tener ahí en nuestra finca, ¿no? Es importante que para diseñar nosotros dentro de nuestra finca, nosotros podamos conocerla bien, ¿verdad? De principio a fin, todos sus espacios, todas sus áreas, para que así de esa manera nosotros podamos definir, de acuerdo al potencial que tiene cada área, qué cultivo nos es más provechoso y más productivo en este caso, ¿no? Como vemos en la imagen, en una parte podemos nosotros tener la cría de animales, ya sea bovinos, puede ser aves y otras especies que nos puedan ayudar a mejorar en la parte de sostenibilidad, y también podemos tener nosotros nuestros cultivos, ¿no? En este caso que lo estamos enfocando en la parte del cultivo de café, nosotros dentro de nuestra finca podemos tener varias alternativas, ¿no? En este caso, ¿no? Podemos implementar la parte de los sistemas agroforestales con el tema de maderable. Podemos también implementar algunos cultivos de corta duración, de tiempo corto, que nos permitan también generar otros ingresos, o al mismo tiempo ayudarnos para el tema de consumo, ¿no? Nosotros a diario, el maíz, los frijoles, los granos básicos, es importante que siempre nosotros podamos producir, y dentro de nuestra finca podemos crear esos espacios para hacerlo, ¿no? Muchas veces estas actividades nosotros las vamos a poder desarrollar en los primeros años de crecimiento de nuestras fincas de café, en este caso, cuando las plantaciones están iniciando.
primeros 3, 4, 5 años, nosotros podemos implementar algunos cultivos agrícolas, como en el caso de el maíz, el frijol, lo hemos visto muy bien, y de ahí podemos ir implementando otros cultivos, ¿no? Por ahí, la parte de en el caso de la yuca, por ahí podemos implementar las patastillas y cosas así que nos pueden ayudar a nosotros a siempre a irle dando la sostenibilidad que nuestra finca tiene, ¿no? En este caso, y que no son cultivos que nos van a dañar a nuestra finca de café en este caso. Un cultivo de corta duración que luego nos dejan el espacio para que la finca siga en su proceso de producción y desarrollo, ¿no? El diagnóstico y diseño agroforestal es una herramienta muy valiosa que nos permite interpretar y manejar el sistema agroforestal de una finca, y se centra en el análisis del componente leñoso o perenne que nosotros vamos a tener en este caso, los maderables o el cultivo de otras especies que también nos pueden servir, no necesariamente como leña, sino que como madera, sino que también como leña, ¿no? Para el consumo. Entonces, esa parte de ese componente nos ayuda en el tema de cuando nosotros hacemos el diagnóstico y diseñamos para que podamos darle un mejor atractivo a nuestra finca y podamos maximizar y mejorar el tema de los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Muchas de nuestras fincas se encuentran en zonas de ladera. Hay que trabajar con el tema de control de erosión, hay que trabajar con el tema de pendientes, por el tema de deslizamientos que también se pueden dar dentro de nuestras fincas. Entonces, el diseño agroforestal nos ayuda a poder contrarrestar algunos problemas de estos, ¿no? Pero esto nosotros solo lo tenemos mediante un diagnóstico que hacemos previamente de nuestra finca, donde nosotros conocemos bien cómo y de qué manera está estructurada la misma, y así mismo podemos nosotros tomar decisiones más acertadas para lo que es el mejoramiento de la misma. Entonces, aspectos a evaluar en el diagnóstico y el diseño agroforestal, o la parte biofísica de nuestra finca, qué es lo que tenemos nosotros dentro de la finca, qué especies estamos manejando, si estas especies nos están generando el resultado que nosotros necesitamos, si nos están dando la sombra para el café, nos están ayudando al café o más bien nos lo están debilitando, ¿verdad? Entonces, también es importante conocer la parte socioeconómica, ¿sí? Las capacidades que nosotros tenemos para poderle dar solución a algunos de los problemas que nosotros tenemos en este caso. La baja producción es uno de esos problemas, la erosión de los suelos, otro problema que nosotros podemos identificar y con el cual debemos de elaborar un plan en nuestra finca y poder cambiar esos escenarios negativos y convertirlos en escenarios más positivos con mayores y mejores oportunidades, ¿verdad? El bajo precio de algunos productos y la falta de leña puede ser otros casos, ¿no? Entonces, algunas soluciones prácticas a corto plazo puede ser el tema de, en el caso de la erosión de suelo, pues establecer barreras dentro de nuestra finca. Esas barreras nosotros las podemos hacer con el mismo cultivo de árboles, estableciendo hileras de árboles en las zonas de ladera, de manera que eso nos vaya ayudando a darle más firmeza y sostenibilidad a ese suelo para que ese suelo no se siga lavando, ¿no? Por el tema de las lluvias y eso, ¿no? Entonces nos ayuda a reducir el tema de la erosión porque nos minimiza el golpe del agua dentro del mismo suelo, ¿no? Entonces eso nos controla el tema de erosión. Y sembrar el tema de cercas vivas, el cultivo de algunos árboles como la guama, que son árboles para leña, nosotros podemos contrarrestar el tema de la falta de leña, ¿no? Algunas limitaciones que se pueden tener, que nosotros podemos estar en partes aisladas, donde no hay entrada de carretera y cosas así. Entonces, son algunas limitantes, el tema de que no tengamos acceso a agua y cosas así, ¿no? La idea es, o el objetivo de nosotros es que podamos llevar
un escenario de una finca a cielo raso, a llevarla a una finca con una estructura más completa, más compleja, que nos ayude a minimizar los efectos que tiene el mismo cambio climático en nuestras zonas. Variables que debemos de considerar en el diagnóstico, en el diseño de sistemas agroforestales. Debemos de conocer nosotros el suelo que tenemos, el tipo de suelo que tenemos en nuestra finca, para que así de esa forma nosotros podamos conocer o determinar cuáles son las especies que se van a adaptar mejor a nuestro sistema, ¿no? Siempre pensando en que estas especies no vayan a generarnos problemas con el cultivo permanente como lo es el café, y que nos vayan a generar pérdidas en la reducción de la producción o en la pérdida de plantas dentro de la misma finca, ¿no? Entonces, el suelo es importante, que nosotros sepamos el tipo de suelo, también para darle el manejo al cultivo también, tanto al cultivo de café como la parte de maderables, ¿no? Estos sistemas así ya complejos necesitan de mantenimiento, entonces para que nosotros podamos fertilizar y darle tratamiento a estos cultivos, nosotros debemos de saber cuál es el tipo de suelo, y así de esa manera poder aplicar el fertilizante o la ayuda que necesita el suelo adecuada, ¿no? No vayamos a estar aplicando algo que no lo necesita el suelo y más bien estamos ayudando a saturarlo, ¿no? Entonces, el tema de temperatura también es importante, que nosotros conozcamos la temperatura de nuestra zona, que sepamos el tema de pendientes, cómo están nuestras pendientes ahí, y de esa forma poder diseñar algo que nos vaya a colaborar a reducir erosión, a reducir escorrentía, que nos vaya a minimizar el riesgo de deslizamientos, cosas así, ¿no? Y la parte de precipitación, ¿verdad? Muchas de las especies, hay algunas que son de zonas húmedas, otras que son un poco de zonas más cálidas, pero el tema de precipitación es importante para que nosotros podamos determinar la especie que sea más idónea para que podamos crear ese sistema y que sea más compatible entre sí, ¿no? Entonces, la parte de flora y fauna, saber cuáles son las especies que nosotros encontramos en la zona, en el caso de árboles, para que nosotros podamos integrar también el tema de especies nativas, ¿no? Muchas veces nosotros nos concentramos y decimos que yo quiero implementar un sistema con caoba, con cedro, y tal vez la zona no es la más idónea para eso, ¿no? Por el tema de pendientes, por el tema de temperatura, por el tema de elevación, cosas así, entonces que nos limitan el uso de algunas de las especies para diseñar estos sistemas agroforestales, ¿no? Y también tenemos que colaborar o contribuir con el tema de la fauna, porque debemos de plantar especies que también les ayuden a ellos en la parte de alimentación, como especies como lo es el tontol, que por ejemplo son árboles que sirven para el alimento de los pájaros, de los animales durante la época de fructificación que ellos tienen, ¿no? El zapote, otro árbol que nosotros podemos integrar en nuestro sistema para colaborar con el entorno faunístico que nosotros podemos tener dentro de nuestra finca, ¿no? Y eso va a traer a mayor cantidad de especies a visitar nuestra finca, y eso genera un ambiente agroecológico mucho mejor, ¿no? Algunas ventajas que nos da en la parte del diagnóstico y diseño agroforestal: mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, como en el caso del agua y los nutrientes, de manera más productiva, ¿no? Entonces, en la parte de productividad nos ayuda a mejorar la producción, a darle un mayor valor agregado, mantener un microclima adecuado en el cafetal, ¿verdad? Con mayor sombra, con una sombra más adecuada para el café. Son un hábitat para mantener la biodiversidad. En este caso, como les decía, se pueden atraer muchos animales que pueden visitar nuestra finca, ¿no? Con esto se mejora el tema de la parte
de especies que vienen a colaborarnos en lo que es la vistosidad de nuestra finca, ¿no? En este caso. Mejora la calidad de los productos, en este caso del café, un café de mejor calidad podemos tener si tenemos un entorno adecuado en nuestra finca, ¿no? Reducen los gastos por la utilización de insumos como agroquímicos, en este caso. Si nosotros le damos mantenimiento al café, también le damos mantenimiento a lo que es la plantación o el sistema completo, ¿no? Se reducen las pérdidas de agua superficial. El tener árboles dentro de nuestra finca, de nuestra área, nos ayuda a que la lluvia baje de una forma más suave al suelo y eso genere mayor y mejor infiltración. Entonces conservamos más cantidad de humedad y mayor cantidad de agua en este caso. Y reducimos el tema de escorrentía, que al mismo tiempo nos ayuda a reducir la parte de erosión de los suelos, ¿no? Y ayuda a incrementar y mantener la materia orgánica y la fertilidad del suelo, ¿no? Sabemos que dentro de las especies que nosotros podemos utilizar para lo que es el establecimiento de sistemas agroforestales, muchas de estas son plantas fijadoras de nitrógeno o que nos aportan bastante materia orgánica al suelo y por ende esto nos genera una mayor y mejor contribución a mejorar la calidad de los suelos, ¿verdad? Eso nos va a reducir también el costo a la hora del mantenimiento, ¿no? Porque no vamos a necesitar tanto la parte de fertilización. Posibles desventajas de los sistemas agroforestales respecto al monocultivo. Los sistemas agroforestales pueden disminuir la producción cuando se utilizan muchos árboles. Esto más cuando nosotros hacemos mayores densidades, cuando las densidades que nosotros instalamos en nuestra finca son mucho mayores, entonces eso nos puede generar un problema en el cultivo que nosotros tengamos, en este caso del café. El exceso de sombra nos puede reducir un poco la parte de producción, entonces tenemos que ser bastante equilibrados a la hora de nosotros establecer estos sistemas, ¿no? Si conocemos el desarrollo de los árboles, debemos de establecer distanciamientos adecuados que nos permitan a nosotros mejorar el entorno y mantener una sombra adecuada sin excedernos en esa parte, ¿no? Reducción de la cantidad de agua en el suelo. Pueden haber algunas especies que nosotros podemos incorporar en nuestras fincas que consuman mayor cantidad de agua y eso va a generar una competencia con nuestros cafetos, con nuestra finca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y los daños al cultivo al momento de cosechar estos árboles, ¿no? También eso es otra cosa que nosotros debemos prever. Siempre que nosotros planificamos establecer un sistema agroforestal, lo hacemos de la manera en la que a la hora de que nosotros podamos hacer rotación del cultivo de café, también podamos hacer el aprovechamiento de los árboles maderables, ¿no? Entonces, que es una alternativa para reducir el tema de daños al cultivo en este caso. El exceso de sombra puede favorecer algunas plagas y enfermedades también, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros en las fincas de café. Ustedes como caficultores tienen la experiencia, por ejemplo, en el caso del ojo de gallo, cuando hay demasiada humedad dentro de la finca, por exceso de sombra, entonces se genera esa enfermedad. Entonces nosotros podemos provocar que algunos hongos o plagas se desarrollen en nuestra finca si no manejamos un diseño adecuado, ¿no? Dentro de la finca. ¿Cómo podemos integrar otros cultivos al cultivo de café? Una vez realizado el diagnóstico y el diseño agroforestal de la parcela o finca, podemos nosotros incluir otros cultivos que quizás no tenemos en la actualidad, ¿no? Muchas de las fincas de café actualmente la sombra que tienen es una sombra de guama, de la especie de las ingas. Estas especies son muy buenas porque le dan un aporte nutricional al suelo muy bueno y nos ayudan a mantener el tema de humedad, conservar y eso. Entonces, pero al mismo tiempo de estas especies nos dan únicamente leña, ¿no? Entonces, pero podemos nosotros integrar nuevas especies como el tema de
el cedro, como el tema de la caoba, el laurel, el granadillo, y implementar estos sistemas agroforestales ya con un valor agregado extra, ¿no? Pensando que en el futuro nosotros vamos a obtener una oportunidad de generar mayores ingresos con el aprovechamiento de estos árboles, ¿no? Siempre buscándole dar la sostenibilidad al sistema, ¿no? No estamos pensando en que en el futuro, al cabo de 20, 25 años, nosotros vamos a cortar todo la sombra que tenemos y vamos a quitar todo eso y aprovecharlo, ¿no? La idea es que nosotros vayamos haciendo una rotación dentro del mismo cultivo que nos permita a nosotros no dejar nuestra finca sin sombra, pero sí también ir obteniendo un beneficio bajo el aprovechamiento del mismo. Asocios comunes que nosotros podemos ver y que se pueden implementar dentro de nuestros cafetales. Está el cultivo de café con granos básicos. Como les decía al inicio, se puede hacer en los primeros años de las plantaciones de café. Se pueden implementar estos sistemas, ¿no? Podemos hacer, sembrar maíz, frijoles, y por ahí nosotros cubrimos algunas necesidades básicas de nuestra familia, ¿no? También se implementa bastante lo que es el cultivo de las musáceas, en el caso del banano, del plátano, dentro de nuestras fincas, y eso le da un aporte extra, ¿no? Porque estos mantienen la humedad, mantienen fresca la finca en los primeros años. Son cultivos de rápido crecimiento y son una sombra alternativa en los primeros años, mientras nosotros podemos levantar lo que son las plantaciones, ¿no? Que ya tienen un tiempo un poquito más prolongado para poder lograr darnos la función que nosotros queremos, que es darle sombra al café, ¿no? Entonces, el caso de las musáceas en los primeros años son una muy buena alternativa para generar esa sombra que nuestras fincas necesitan. Y en el caso de los árboles maderables, ¿no? Que podemos integrarlos ahí. Estos sistemas los podemos incluso llevar juntos desde el inicio, mientras las plantaciones de maderables se van desarrollando y se van creciendo, pues nosotros podemos tener el cultivo tanto de granos básicos como el cultivo de plátano, dándonos la función de sombra. Y podemos integrar por ahí algunos frutales en nuestra finca o en algún espacio de nuestra finca, ¿no? Porque muchas veces algunos de los frutales, en el caso de los cítricos, aguacates, son especies que requieren bastante humedad, ¿no? Entonces, bastante consumo de agua. Entonces, si nosotros los colocamos dentro de nuestras fincas, estas especies nos van a competir con el café, con una planta que nosotros tenemos como cultivo base, y eso nos puede generar algún tipo de problema. Pero podemos nosotros dentro de la finca crear espacios para manejar esto. Recordemos que es parte del proceso y de ir trabajando en el tema de seguridad alimentaria, que nosotros incorporemos frutales dentro de nuestras fincas. Entonces, dentro de nuestro diseño agroforestal podemos implementar esto en espacios específicos dentro de nuestras parcelas. Entonces, ahí podemos ver como ejemplo, en el caso del cultivo de árboles, en una de las imágenes, y el cultivo de patastilla, dándole un poco de sombra a nuestro café. Es un cultivo de corta duración que nos puede ayudar a la sostenibilidad de nuestra finca, por lo menos en un corto plazo, ¿no? Nosotros podemos implementarlo, sacamos la producción, la cosecha, de ahí nos quedamos con la cosecha del café y de ahí lo podemos volver a implementar, a manera de que nosotros podamos estar haciendo ciclos, y de esta forma económicamente nos ayudamos para sostener la finca, ¿no? Y en la otra imagen pues vemos ya el cultivo de árboles dentro de la finca, ya árboles desarrollados, árboles grandes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr al final, ¿no? Algunas consideraciones del asocio con el cultivo de café. El cultivo de maderables en asocio con café se hace con el objetivo de obtener mejores resultados
y mejorar el microclima que nosotros podemos tener dentro de nuestra finca, ¿verdad? El cultivo de café necesita de árboles de sombra, y estos pueden ser árboles perennes que nos van a ayudar a mantener el cultivo en una óptima forma de producción, ¿no? En este caso, cuando nosotros tenemos el cultivo a cielo raso, el cultivo tiende a degenerarse con mayor rapidez. Entonces, pero si nosotros le tenemos una sombra adecuada desde el comienzo, nosotros podemos ayudar a que esta planta se mantenga más vigorosa y en forma para el tema de producción, ¿no? Siempre es importante que nosotros, cuando vamos a implementar árboles de sombra, conozcamos los pisos altitudinales, ¿no? Para que no vayamos a equivocarnos a la hora de implementar una especie en una zona donde se le va a hacer difícil crecer, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado nosotros muchas veces que como las personas llegan y dicen, yo quiero caoba, necesito caoba para ir a meter a mi cultivo, ¿no? Para ir a hacer mi parcela, mi sistema agroforestal. Entonces, y en los viveros le venden caoba, ¿no? Lo que no le cuentan ahí es la especie que es en este caso, ¿no? Entonces, muchas veces le dan caoba del Pacífico y usted la va a colocar a una altitud de 1200, 1300 o más metros sobre el nivel del mar, y eso al final a nosotros nos va a dar un problema, porque esa especie ahí nos va a crecer, pero el crecimiento va a ser demasiado lento, ¿no? Entonces, esas son cosas que debemos de tomar en cuenta nosotros a la hora de asociar maderables con nuestro cultivo, ¿no? Si vamos a colocar un maderable, debemos de conocer la especie, debemos de saber en los rangos altitudinales en los que se desarrolla, para que nosotros vayamos o tengamos una alternativa y la alternativa sea la mejor, ¿no? En este caso. Entonces, es importante tomar en cuenta eso para la selección de la especie, ¿no?, que vamos a asociar nosotros. La selección de las especies maderables quizás es uno de los puntos más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de hacer esto, ¿no? ¿Por qué razón? Por eso es importante que nosotros conozcamos los suelos, que sepamos el tipo de suelo que tenemos. Hay especies que son tolerantes a suelos rocosos y hay otras especies que no lo son, ¿verdad? Hay especies que toleran más el tema de las zonas cálidas, hay otras especies que son de zonas más frías, entonces, o viceversa, ¿no? Entonces, nosotros debemos de conocer muy bien eso, consultarlo si nosotros no tenemos la información a mano. Ahora hay bastantes recursos en internet, o si no, debemos de acercarnos a los técnicos que estén trabajando en nuestra zona para hacer esas consultas, ¿no? Para no ir a equivocarnos nosotros y al final vayamos a fracasar con nuestro sistema. Pues lo que queremos es mejorarlo, ¿no? Y volverlo más productivo en este caso. Entonces, debemos de conocer eso. Hay especies, por ejemplo, como la caoba del Atlántico, que tiene un rango altitudinal hasta los 1200, nosotros podemos plantar con facilidad. El cedro real lo podemos plantar a esas alturas también, y nos crecen muy bien, se desarrollan muy bien, y nosotros podemos tener muy buenos resultados. El laurel anda ahí entre los 1000, entre los 700,000, podemos plantarlo sin problema, ¿no? El mismo granadillo, que nos dan muy buenos resultados dentro de nuestras fincas, ¿no? Nos aportan nutrientes y al final igual nos dan la sombra que nosotros necesitamos para nuestro café. Entonces, a medida nosotros vayamos integrando este cultivo, nosotros también tenemos que ir hablando del tema de lo que son la parte de las densidades que nosotros debemos de manejar. Entonces, variables de selección de la especie maderable a asociar con nuestro café. La vida útil debe de ser una vida larga para que nosotros podamos poderla aprovechar al momento del ciclo o cuando nosotros hagamos una rotación del cultivo de café. Recordemos que por el tema de cambio climático en la actualidad, nuestras fincas de café tienden a durar un poco más y nosotros tenemos que bien hacer o recepa o hacer nuevas plantaciones, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una especie de rápido crecimiento
para que nosotros igual podamos tener ese ciclo y ese ciclo sea de un mediano plazo para que nosotros podamos poderla aprovechar igual. Tiene que tener un desarrollo de copa, que pueda desarrollar una copa adecuada también, que nos genere la sombra que nosotros necesitamos en nuestro suelo, ¿no? Y importante implementar especies que aporten también un valor nutricional al suelo, como lo son algunas leguminosas que aportan nitrógeno bastante al suelo, y eso nos ayuda a mejorar nuestro suelo, ¿no? El tipo de suelo es importante que nosotros lo conozcamos también para saber qué especie se nos puede adaptar mejor, ¿no? Hay especies, como les decía, que toleran suelos pedregosos, pero hay especies que necesitan suelos un poco más profundos, con mejor saturación de agua y cosas así, para un desarrollo óptimo del maderable en este caso. Y el tema de la calidad de la madera, porque esto nos representa un valor agregado, ¿no? Al final del periodo nosotros también le vamos a estar apostando al beneficio económico que vamos a tener con el aprovechamiento de estos árboles, ¿verdad? Cuáles son las especies de mayor valor y si nosotros las podemos adaptar en nuestra finca, y eso nos va a dar los resultados que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes. El piso altitudinal, como les mencionaba, hasta dónde esta especie la podemos colocar para sí mismo, o sea, cambiar a otra especie o incluir una nueva especie que sea más adaptable a la zona que nosotros tenemos. Alternativas agrosilviculturales que nosotros podemos implementar en nuestro cultivo de café. Parte de los diseños que nosotros vamos a hacer, podemos establecer las plantaciones de árboles en lindero. Esto puede ser al contorno de nuestra parcela, por los límites, como le decimos acá en campo, por las guardarrayas que nosotros tenemos entre nuestro vecino. Puede ser una calle, cosas así. Nosotros podemos cultivar estos árboles en esos linderos, ¿no? Para que nos diferencien de la otra parcela. Igual lo podemos hacer como cerca viva. Nosotros encontramos bastante cerca viva de madreado acá, que también tiene un aporte nutricional muy bueno al suelo, y al mismo tiempo pues nos sirve como poste vivo, ¿no? Árboles dispersos, nosotros podemos establecer árboles dispersos dentro de nuestra parcela. Podemos hacerlo al cuadro o en hileras de árboles, o podemos hacer el tema de cultivos en contorno, ¿no? Utilizando la curva de nivel. Muchas de nuestras fincas están ubicadas en la curva de nivel, entonces ahí nosotros podemos implementar también las hileras de árboles, ¿verdad? Entonces están también los cultivos en callejones. Nosotros definimos distanciamientos entre hileras de árboles y la parte de cuál es el espacio que nosotros vamos a dar de entrada de luz para nuestra finca, ¿no? En este caso. Nos ayudan en la parte de conservación del suelo y agua y el control de la erosión, ¿no? En caso de cuando nosotros establecemos estos cultivos en contorno, nos pueden ayudar a mantener esa estabilidad de nuestro terreno, ¿no? Para darle más firmeza a nuestro suelo. Recordemos que muchas de nuestras fincas, como les decía al principio, están en zonas de ladera. Establecimiento de los árboles en la finca. A la hora de establecer o colocar árboles maderables de alto valor comercial en nuestras fincas de café, es de mucha importancia tomar en cuenta el tema de cómo lo vamos a establecer. Si van a ser linderos, para definición de límites, para definición de límites dentro de nuestra misma parcela. Nosotros tenemos una parcela de café adulta, pero la queremos diferenciar con una parcela de café nuevo, o queremos diferenciar variedades. Nosotros podemos hacer linderos dentro de nuestro mismo cultivo. Por ejemplo, en un área podemos tener café Lempira, en otra área podemos tener H90, en otra área podemos tener Catuaí. Entonces nosotros podemos hacer esa división de bloques mediante linderos, ¿no? Para hacer esa diferencia de los cultivos. Y lo podemos hacer a lo interno del cultivo, ¿no? Distribuyendo equitativamente los distanciamientos entre los árboles para generar una sombra adecuada también para el cultivo. Cuando son en linderos, en el caso de las fincas, cuando nosotros plantamos en linderos, se recomienda que por lo menos se dejen unos 5 metros
del lindero, de la línea de divisoria, llámesele calle o llámesele vecino. Entonces nosotros podemos dejar 5 metros de separación de la línea divisoria y colocar ahí nuestra hilera de árboles. ¿Por qué vamos a hacer esa diferencia? Una, por si el vecino no está muy a gusto con el tema de sombra, entonces nosotros no vamos a entrar en esa pelea por tener árboles demasiado cerca o pegados en el lindero que le generen sombra al vecino o le vayan a dar problemas. La otra es que evitamos que por cosas de eso también nos lo vayan a dañar, ¿no? Que nos lo vayan a querer dañar con alguna herramienta, machetes o hacha, como sea, y que nos lo vayan a cortar, llámesele por envidia, por cualquier cosa que sea. Nosotros entonces de esa forma también protegemos nuestros árboles. Y dejar las plantas a un espaciamiento de entre 4 y 6 metros, ¿no? Cuando nosotros hacemos lindero, hacemos una sola línea, ¿no? Por todo el contorno de nuestra propiedad, por donde vaya nuestra línea divisoria. Entonces, al dejar estos 4 o 6 metros, dependiendo de la especie, nosotros estamos garantizando que van a tener un espacio lateral para desarrollarse, pero al mismo tiempo van a tener un espacio un poco más reducido que les permita de alguna u otra forma también competir para que puedan crecer y desarrollarse en nuestra especie, ¿no? Muchos de los árboles maderables que nosotros implementamos en estos sistemas necesitan competencia para también desarrollarse, ¿no? Y crecer y tener el desarrollo diametral y apical que nosotros necesitamos para el tema de la producción de madera. Entonces, aquí podemos ver unos ejemplos de cómo nosotros podemos distanciar estos cultivos cuando lo hacemos entre el cultivo o intercultivo, ¿no? Dentro de nuestro cultivo de café. Entonces, podemos dejar espaciamientos entre 6 por 6, podemos usar un 7 por 7, un 8 por 8, 9 por 9, dependiendo de la especie, el desarrollo de copa que ésta tenga. Entonces, asimismo, nosotros vamos a dejar la separación. Podemos hacer los cultivos en callejones de un 8 por 10, donde nosotros hacemos una hilera de 8 metros entre planta y planta y dejamos un espacio entre hilera de árboles de 10 metros, ¿no? Que nos permita que las especies se desarrollen, compitan ellas entre sí para que crezcan y al mismo tiempo nos generen la sombra que nosotros necesitamos dentro de nuestro cultivo. El manejo del cultivo de los maderables, las plantaciones de árboles maderables en asocio con café pueden representar una menor inversión, esto porque nosotros a la hora de darle el mantenimiento al café, entonces también le damos mantenimiento a la plantación. Pero también es importante que nosotros podamos ver al cultivo de maderables como un cultivo aparte también, ¿no? ¿En qué forma o en qué sentido les digo esto? Por ejemplo, si nosotros plantamos una caoba, un cedro, y nosotros estamos esperando cada vez que vamos a hacer el manejo de la planta de café, llámesele limpia o llámesele fertilización o la parte de aplicación de algunos químicos para el control de roya y cosas así, nosotros decimos en ese momento vamos a aplicarle la caoba. La caoba y el cedro como especies maderables son de alto valor, de mejor valor comercial, pero también tienen un daño por plaga, ¿no? Entonces, eso de la plaga nosotros tenemos que estarlo controlando mensualmente para que nosotros no vayamos a tener problemas con el tema del desarrollo, ¿no? Si la plaga nos ataca a la plantación, nos quita el desarrollo y el crecimiento de la planta. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso. Y una forma de hacerlo es tratando o previniendo el tema de plaga. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros eso? Haciendo las fumigaciones pertinentes para prevenir esto, ¿no? Entonces, algunos productos que nosotros podemos utilizar o que se usan actualmente, como la cipermetrina y el desis, nosotros los tenemos que intercalar y estarlos aplicando entre 15 y 20 días en temporada de invierno y entre 20 y 30 días en temporada de verano, ¿no? Nos permite ampliar un poquito en el verano porque la lluvia pues no nos da el problema de lavar el químico y reducir ese efecto en el tiempo, ¿no? Entonces, pero en el invierno sí tenemos ese problema, entonces tenemos que reducir el tiempo de aplicación.
Y con esto nosotros vamos a tener éxito para que las plantaciones se desarrollen y no pierdan el crecimiento. Lógicamente, si tenemos ataque, entonces tenemos que tratar ese ataque, hacer el control biológico, cortando y separando la parte dañada y después manejando el tema de los nuevos brotes para que nosotros vayamos siempre a buscar el desarrollo de esas plantas y que ese desarrollo sea el mejor para que podamos tener una mejor calidad de madera en el futuro. Entonces, en la parte de limpieza, siempre es importante mantener la limpieza tanto de la finca como del árbol maderable. Si nosotros, como les decía, mantenemos limpia la finca, entonces por ende el maderable se da por defecto la parte de limpieza. Entonces eso es muy importante para el óptimo crecimiento y desarrollo de esto. La parte de fertilización, de igual manera, es importante que por lo menos durante los primeros 3 años nosotros podamos darle la fertilización y el manejo a la plantación, así como se lo damos al café, pues podérselo hacer al maderable para que logre en sus primeros años el desarrollo que nosotros queremos, pues ya después en el tiempo la especie se va defendiendo sola, ¿no? Por lo menos los primeros 3 años tenemos que trabajar en esta parte. La parte de podas de formación, ¿no? Esto es muy importante porque con esto nosotros vamos a garantizar el tema de la calidad de la madera al final del periodo, ¿no? O sea, si nosotros tratamos el tema de las plagas y lo controlamos, entonces nosotros ahí tenemos que ir trabajando en el tema de podas también, porque los nuevos brotes no es solo uno, pueden ser más de uno. Entonces tenemos que ir cuidando el tema de la bifurcación de los árboles, para que los árboles no se nos vayan a bifurcar y no se nos vayan a dañar, ¿no? Y por ende, como les digo, nosotros con esto ayudamos a que la planta acelere su crecimiento apical, que es lo que nosotros vamos a buscar. Si estas plantas nosotros las sacamos en los primeros 3 años a una altura de entre 6 y 8 metros, nosotros vamos a reducir los costos por el tema de control de plaga, porque ya la plaga de los 8 metros en adelante, los daños son mínimos y ya nosotros solo nos quedamos trabajando en la parte de que es podas de formación para que tenga un desarrollo óptimo y al final logremos madera de calidad, ¿no? Consideraciones a tomar en cuenta para las plantaciones. Son una alternativa viable para volvernos más resilientes al cambio climático. Nos aportan ese equilibrio ecológico que necesitamos y que de esa misma forma nosotros reducimos el tema de temperaturas, daños por vientos y por el tema de erosión de los suelos, ¿no? Y nos ofrecen un valor agregado a la finca, ¿no? Aparte de que nosotros podemos aprovechar en el futuro la madera, también nosotros la finca nos va a valer quizás el doble o más de lo que valía anteriormente sin maderables, ¿no? Y representan una oportunidad económica al final para la familia en el mediano plazo con el aprovechamiento de las mismas, ¿verdad? Bueno, los árboles como organismos productores son la base y sustento de la vida dentro del planeta. Si plantamos un árbol, nosotros vamos a plantar vida, ¿no? Y esos van a ser los bosques del mañana, ¿verdad? Entonces, la parte de las plantaciones es importante. Hasta aquí llega mi presentación el día de hoy. Espero haber compartido y colaborado con ustedes. Son temas bastante amplios en los que se debe de profundizar bastante. La verdad es que el tiempo puede ser un poco corto, pero la idea es que puedan quedar con esa idea y esa espina ahí para que ustedes puedan seguir investigando y preparándose. Hay mucha información en la web que podemos utilizar para nosotros ir enriqueciendo nuestro conocimiento, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero. Qué importante charla la que hemos recibido el día de hoy. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitarlo, ingeniero, de manteles cuadriculados. Muchísimas gracias, Freddy. Ya, me imagino que lo están esperando ahí en casita para algún pastelito y una cena ahí con su familia. Ojalá que sí, hombre. No, de parte de todo el staff de Jóvenes Caficultores, pues le deseamos un feliz cumpleaños. De igual manera, creo que se unen todos los alumnos que forman parte de esta plataforma. Pues ahí están llegando las felicitaciones.
Ya estamos Gracias. casi con el tiempo, tenemos 5 minutos, un par de preguntas que vamos a evacuar ahí. Nos preguntaban las especies fijadoras de nitrógeno. ¿Cuáles son las especies más comunes que fijan nitrógeno, que las podemos implementar en la finca con ese propósito exclusivamente? Sí, muchas de las más son las especies leguminosas que le decimos nosotros, que son de la familia Cesalpinaceae, de las Mimosaceae. En este caso podemos nosotros implementar el madreado dentro de nuestra finca. Es una planta fijadora de nitrógeno, nos aporta mucho nutriente la hoja en el suelo. Entonces, y aparte de eso, una especie que resiste el descope, que le decimos, ¿no? Nosotros la podemos podar, ella rebrota y podemos estar en ese proceso durante mucho tiempo, ¿no? Por ahí también en el caso de las dalbergias, como el granadillo, por ahí las eritrinas también nos aportan bastante nutriente al suelo, ¿no? Entonces, estas especies fijadoras de nitrógeno son muy buenas y sí las podemos nosotros implementar en nuestro sistema. Excelente, ingeniero. A él le están llegando las felicitaciones. Gracias ahí por compartir con el ingeniero Domingo. Otra pregunta, voy a tomar una pregunta de Facebook para que también miren los alumnos de Facebook, que también son importantes acá en la clase. Andrés Realpe Delgado nos pregunta, ingeniero, si el café se puede asociar con teca, cero rosado o secuoyas. Con teca no es recomendable. La teca es una de las especies que bajo ella los cultivos no resisten, ¿no? Son especies que despiden algunas toxinas que muchas veces son tóxicas para los cultivos o para otras especies que están bajo ellas, ¿no? Entonces, con eso podemos nosotros reducir nuestra producción y eso no nos es beneficioso, ¿no? Entonces, en el caso de los otros árboles es bien complicado, ¿no? Mejor realizarlo con alguna leguminosa y otro maderable que nosotros podamos tener a mano ahí, ¿no? Una dalbergia, dependiendo de la zona que sea, la caoba, el cedro se adaptan muy bien y podemos intercalarlos con laurel, con guamas, que nos dan un valor agregado al suelo también. Ok. Con respecto al tiempo de aprovechamiento, en el caso de caoba y cedro, que son cultivos un poco más perennes, más de largo crecimiento, ¿en cuánto tiempo más o menos puede estar un productor heredándole ese cultivo a su hijo, a su nieto? Sí, eso yo creo que esa es una muchas veces son de las cosas que nos encontramos a nivel local. Los productores dicen, no, pero es que algunos dicen, yo no voy a ver esto, pero lo van a tener mis hijos, ¿no? Entonces, el ciclo de producción del cedro, caoba, en el caso del cedro podemos tener un ciclo un poco más corto. De los 20 años ya nosotros podemos, dependiendo del tipo de suelo que tengamos, ya podemos tener árboles de aprovechamiento. En el caso de caoba, sí, pues ya anda entre los 30 años el ciclo de producción, donde ya nosotros podemos hacer uso de algunas de ellas, pero depende bastante del tipo de suelo, de la calidad de los suelos. Entre mejor es el suelo, el desarrollo es más rápido, ¿no? Excelente. Algunas felicitaciones que voy a dar lectura por acá desde La Libertad, Comayagua. Muy feliz cumpleaños, ingeniero Hernández, y muchísimas bendiciones desde Santa Fe, La Libertad, Comayagua. Gracias, amigos de ahí de Santa vamos a ver. Edras Alfaro Becerra desde Guatemala, ingeniero, feliz cumpleaños. José Domingo, saludos desde San Marcos, Guatemala. Desde Huinope también lo están saludando. Edward Noriel, ingeniero, saludos y bendiciones en su vida. Huinope, El Paraíso, Honduras. Bueno, ingeniero, la clase ha sido muy interesante. Recuerden, jóvenes, que ustedes son los futuros caficultores dentro de la región, no solamente Honduras, sino que también Centroamérica. Y el cultivo del café en Centroamérica, pues es un cultivo de mucha generación de oportunidades, de empleo, de mejora de calidad de vida. Entonces, es importante que las nuevas generaciones vayan tomando en cuenta todas estas recomendaciones en su finca. Rapidito les cuento que allá en mi pueblo había un señor que tenía una finca, no se daba cuenta lo que estaba produciendo en taza, participó en un evento ahí de Taza de Excelencia
ahí a nivel local, una tarde con aroma de café, él ganó el primer lugar. Después participó en una feria de catación ahí en Otoro, ganó el tercer lugar, preparó un lote y ese año él quedó en tercer lugar en tasa de excelencia. Y en la finca la tenía en venta. Imagínense, va una de esos valores agregados. Luego empezó a establecer cultivos agroforestales en su finca. Ahora es una finca modelo que en dinero tiene un valor invaluable. Ya se imagina usted cuánto cuesta una finca ahora. Entonces, estas son cositas que ustedes pueden ir tomando, implementándolas, no solamente escucharlas o verlas aquí. Si ya las tienen dentro de su finca, pues irlas mejorando e ir compartiendo experiencias, ¿verdad?, con los demás productores. Recordemos que la juventud hoy en día pues también se está interesando mucho, se está preparando mucho, hay bastantes ingenieros agrónomos, forestales, algunas instituciones que están formando también en la parte de administración de fincas, de cafetales. Entonces creo que estamos contribuyendo en gran manera para que Honduras y los demás países que representan la caficultura pues tengamos mucho potencial. Bueno, ingeniero, le dejo el espacio para que se despida y después voy a cerrar yo con algunas ahí anotaciones. Muchísimas gracias, Freddy. Igual gracias a todos los amigos y que nos ven y que me felicitan ahí. Agradecido con todos. Dios les bendiga ahí. Y recordarles siempre, ¿no? Siempre es importante el tema de diversificar nuestros cultivos, nos va a dar mayores y mejores oportunidades. Y nos va a ayudar a la sostenibilidad de nuestras fincas, ¿no? Como lo mencionaba, el ejemplo que daba Freddy es muy importante. Muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos en las manos, pero cuando nos damos cuenta y logramos cambiar ese escenario, pues las oportunidades son mayores y mejores, ¿no? Entonces, incitarles a eso, a que sigan trabajando en diversificar sus fincas, en incluirles ese valor agregado a ellas y que ustedes puedan tener en el futuro esa oportunidad que quizás no han tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, muy agradecido con la atención, la oportunidad y espero haber colaborado un poco con ustedes ahí. Gracias por todo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, jóvenes, este ha sido el último tema de este curso focalizado, diversificación de fincas en cafetales. Mañana es el evento de graduación. Ya hemos recopilado algunas de las fotografías que nos han enviado a los diferentes grupos. No es una fotografía para un diploma ni para algo por el estilo. El diploma ya ustedes ya conocen cuál es el tipo de diploma que se les envía, sino que la foto que les hemos solicitado es una foto donde se está recibiendo el curso, de repente está con una tacita de café, está llegando de la finca y por ahí nos comparte de qué manera ha estado recibiendo este curso. Nuestro compañero Marvin, que es el experto en el tema, hace un bonito video de clausura donde ustedes van a poder compartir con sus demás compañeros de promoción. Bueno, los que no han, si por casualidad tienen una clase que no la han registrado, entonces ahí les invito a que me la vuelvan a ver. Ahí quedan grabadas en Facebook, en YouTube y ¿dónde más quedan? En Telegram. Están los links de cada clase para que ustedes las puedan ver y puedan registrar su asistencia. Ya pronto empezamos el otro curso largo y pues por ahí nos vamos a poder ver. Mañana no se pierdan la grabación, va a estar bonito. Vamos a tener un evento muy bonito mañana, viernes, para finalizando este importante curso. Buenas noches, jóvenes. Gracias por su atención. Dios les bendiga grandemente y que estén bien donde quiera que se encuentren. Saludos.